Bueno, ya solo nos queda un ejemplo más de transformaciones de gráficas y las instrucciones son las mismas que el ejemplo pasado, entonces vamos directo a resolverlo. Y bueno, aquí está la función, aquí está la función, ¿verdad? Aquí están las restricciones, digamos, y ya dibujé la gráfica de seno de x, que como hemos venido haciendo es el primer paso cuando dividimos cuando dividimos la función en D, supongo que, no sé, las partes más básicas. Entonces, en este caso, empezamos aquí con la gráfica de seno de x. Vamos ahora a encargarnos de la amplitud, que acordémonos que es el valor absoluto de este número que tenemos ahí adelante. O sea, en este caso nuestra amplitud va a ser 3. Y eso lo que va a hacer es que todos nuestros valores en y los vamos a multiplicar por 3. Entonces vamos a hacer eso justamente. Aquí el valor de este punto en y es 0. Y 0 por 3 sigue siendo 0. Este 1 nos va a pasar aquí a 3, ¿verdad? Entonces este 1 por 3 es 3. Este 0 se nos queda aquí. Ahora en este caso tenemos menos 1, aquí menos 1 por 3, eso es menos 3. Este 0 se queda aquí. Después aquí tenemos 1 por 3, que nos va a quedar por aquí. Más o menos, ok, entonces nos va a quedar por aquí. Después aquí 0 por 3 es 0. Menos 1 por 3, eso va a dar menos 3. Aquí. Y este 0 por 3 nos va a quedar aquí. Ya entonces lo único que nos queda es conectar estos puntos. Y nuestra gráfica se va a ver de esta forma. Más o menos, ¿verdad? Si yo supiera hacer curvas se vería mejor. Pero bueno, entonces esta es la gráfica de f de x igual a 3 seno de x. Ahora, en el ejemplo, creo que fue en el segundo ejemplo que hicimos, que tuvimos una reflexión justamente con respecto a uno de los ejes, habíamos dejado esa reflexión para el final. Y creo que no fue tan buena idea. ¿Por qué? Porque nos habíamos encontrado con una situación como estas. Digamos que este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, y la función con la que trabajamos tenía una suma aquí. Y eso entonces nos subió la función. Y entonces nos quedaba la función algo así, con el centro arriba del eje X. Y entonces a la hora de hacer el reflejo, teníamos que hacer el reflejo con respecto a este eje y no el eje X. Y entonces así es mucho más fácil confundirnos y en realidad que complica el problema más de la cuenta. Entonces estaba pensando ahora que estaba viendo este negativo, que cuando hacemos reflexiones, creo que la mejor estrategia es hacer las reflexiones casi que en el primero o segundo paso, para así asegurarnos, o por lo menos hacer la reflexión antes de subir o bajar la gráfica, para así asegurarnos de hacer la reflexión con respecto al eje X y que se nos simplifiquen más las cosas. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Y bueno, ya habíamos dicho que no nos íbamos a memorizar que el negativo aquí era una reflexión con respecto a no sé qué eje y el negativo aquí con respecto a otro eje, sino que vamos a sacarlo por lógica. Entonces vamos a hacer eso justamente aquí. Este negativo nos está afectando toda esta expresión. Y esta expresión, cuando le metemos valores a x, nos va a dar valores en y para la función. Entonces, este negativo está afectándonos esos valores en y. ¿Cómo se refleja eso en la gráfica? Entonces, todos nuestros valores en y van a cambiar de signo. Es decir, los positivos se nos van a hacer negativos y los negativos positivos. Entonces vamos a hacer eso justamente. Y empezamos aquí. Este de 0 no nos va a cambiar de signo, ¿verdad? Se va a quedar en 0. Pero este 3 positivo nos va a pasar a menos 3 aquí abajo. Este 0 se nos queda igual. Y este menos 3 nos va a pasar a ser un más 3 aquí. El 0 nos queda igual. Y de hecho vamos a ver. Vamos a quitar esa gráfica de seno de x para que no nos estorbe. Y entonces este 3 aquí pasa a menos 3 aquí. Los ceros se nos quedan igual. Este menos 3 pasa a un 3 aquí. Y este 0 se queda igual. Y entonces ahora lo que hacemos es conectar estos puntos aquí
aquí. Y esto nos va a quedar así, más o menos. Ojalá que no tan feo. Pero bueno. Y de hecho que esto queda excelente porque nos permite ver el efecto que tiene el reflejo con respecto a la original. Vemos que es simplemente agarrar la gráfica y doblarla con respecto al eje X, que es lo que tenemos ahí. Y entonces, bueno, ya para este momento, ya casi que hemos terminado con nuestro problema, y lo único que nos queda es encargarnos de este 2 que tenemos ahí al frente de la X. ¿Qué era lo que nos hacía ese 2? Ese 2 nos iba a modificar el periodo. Que habíamos dicho que como estamos trabajando con seno, nuestro periodo original es 2pi, y este 2 lo que hace es modificarlo, entonces nuestro periodo nuevo va a ser 2pi entre b, y este 2 es b, lo cual va a ser igual a 2pi entre 2, y eso es igual a pi. Y bueno, de hecho, qué curioso, porque creo que en todos los ejemplos en los que hemos hecho el periodo nos ha cambiado a pi. Pero bueno, entonces, ¿qué efecto tiene eso? Eso lo que nos dice es que vamos a comprimir nuestra gráfica. Entonces vamos a reducir su tamaño a la mitad. Entonces, empecemos aquí. Este punto del centro se nos queda igual. Este de pi medios va a pasar a la mitad. ¿A qué me refiero? Es como decir pi medios entre 2. Y eso es igual a pi cuartos, ¿verdad? Entonces, este punto que está en pi medios nos va a pasar aquí a pi cuartos. Después, este punto que lo tenemos en pi nos va a pasar a pi medios. Este punto que lo tenemos en 3 pi medios nos va a pasar aquí a 3 pi cuartos. Y este punto en 2 pi nos va a pasar a pi. Lo mismo hacemos de este lado. Entonces, este menos 2 pi nos pasa aquí. Este menos 3 pi medios nos va a ver. Sí, ok. No, este menos pi cuarto nos va a pasar aquí a menos pi. Este menos pi medios nos pasa a menos pi cuartos. Ajá. No sé por qué me confundí. Este menos pi nos va a pasar aquí a menos pi medios. Y este menos 3 pi medios nos va a pasar aquí a menos 3 pi cuartos. Y conectamos la gráfica. Que se va a ver. No, para nada. Así no se va a ver. No. Ok, se va a ver algo así. Y aquí viene para abajo. Conectamos esos puntos. Y subimos hasta aquí. Y terminamos aquí. Perfecto. Y entonces esta va a ser la gráfica de f de x igual a menos 3 seno de 2x. Y vamos a deshacernos de la anterior. Ok, entonces ya está nuestra gráfica y fijémonos en las restricciones que nos queda perfecto, porque a la hora de comprimir nos quedó la gráfica justamente dentro de las restricciones que nos pedían, de menos pi a pi. Y bueno, ahora entonces podemos comenzar a responder las preguntas que nos piden. Lo primero es el ámbito, que como podemos ver aquí, el punto máximo de la gráfica es en 3, ¿verdad? Y el punto mínimo es en menos 3. Entonces nuestro ámbito va a ir de menos 3 a 3. Y otra vez, como hemos dicho siempre, aquí podemos ver la relación entre la amplitud y el ámbito. Lo otro que nos pedían era el periodo, que ya lo sacamos aquí. Y entonces lo que nos queda son las intersecciones con los ejes. Entonces, intersecciones. Y vamos a ver, con el eje X tenemos una intersección en los puntos menos pi, 0, que es este de aquí, menos pi medios, 0. Después aquí 0, 0. Y después aquí pi medios 0 y 0 y después pi y 0. Y después con el eje Y tenemos una intersección en el punto 0, 0, que es este de aquí. Entonces ya ahí tenemos los 1, 2, 3, 4, 5 intersecciones con el eje X y la única intersección con el eje Y. Y de hecho que ya con esto estamos terminando entonces con este tema de transformaciones de gráficas y entonces ya podemos seguir con el siguiente tema.